Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a este servicio de adoración. Quisiera dar algunos pequeños anuncios antes de empezar. El día 3 del mes de junio, o sea, de aquí a casi unos 12 días por ahí, llegará de la ciudad de Greenville, de Carolina del Sur, un equipo de 14 hermanos y hermanas, lideradas por el pastor Brendan Brinnigan, y van a realizar un trabajo de construcción de aulas de escuela dominical en el caserío San José. Ese caserío está del aeropuerto hacia arriba, de aquí de la ciudad de Cajamarca hay 40 minutos en vehículo, y en preparación, ayer los hermanos de la segunda congregación tuvieron una minga de trabajo para empezar a abrir las zanjas, para que cuando los hermanos lleguen todo esté listo, materiales, roca, hormigón, para que ellos puedan hacer lo que faltare en llenar las zanjas y parar las columnas. Eso es lo que va a pasar en las semanas siguientes. Entonces oremos por la venida de esos hermanos. Están alistando todo ya para este viaje. Recuerden también que el día 23 de julio, o sea, de aquí a un mes y 2 días, llegará también un equipo médico dental de la ciudad de Jackson, Mississippi, de los Estados Unidos. Ellos han venido ya un par de veces a Quilitimayo. Esa será la tercera vez. Por la pandemia no pudieron venir, pero normalmente viene médico pediatra, viene farmacista, médico ginecóloga y dentistas en la especialidad de limpieza, curación y extracción. Así es que faltando ya una semana en julio para que ellos lleguen, vamos a hacer una publicidad en el barrio, vamos a repartir unos tickets con sello de la iglesia para dar preferencia a los del barrio. Porque cuando ellos llegan, de alguna forma, la gente en la ciudad se entera y vienen en mancha, de manera que los del barrio están un poco dejados de lado. Entonces vamos a esta vez priorizar, vamos a atender a todos los que llegaran, pero principalmente a los de este barrio. Entonces estemos orando por ese tema. Este próximo domingo, junto con el pastor Juan de la segunda congregación, estaremos en la ciudad de Selendín. Hay unos casos que debemos tratar y estamos comisionados por el presbiterio para apoyar a la congregación de Selendín. Tenemos un plan de trabajo para ellos para este año, empezando el próximo mes hasta el próximo año. Oren por la congregación de Selendín y alrededores. Hay varias congregaciones en caseríos que no están siendo atendidas debidamente. Muy bien, con eso como noticias, quisiera enviar un saludo a todos los hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan por este medio y les enviamos un saludo caluroso de parte de nuestra congregación. Vamos a poner nuestra atención esta mañana en Mateo capítulo 12, los versículos 15 hasta el 21. En el capítulo 12, en los versículos 9 al 14, recuerden ustedes que el Señor Jesucristo estaba enseñando en una sinagoga y había ahí un hombre con una mano seca, una mano inhabilitada, y era día de reposo y Jesús le sanó, y eso provocó la ira de los fariseos. Los fariseos eran este grupo de teólogos, maestros, oficiales en la sinagoga, y el enojo de ellos fue tan grande debido a que el Señor Jesucristo hizo una obra de bien en el día de reposo. Ellos representaban el ala extrema del legalismo, el legalismo en el sentido de que trataban de aplicar la ley de Dios a detalles que Dios no había establecido, iban más allá de lo que Dios había dicho. Es como decimos en español, querían ser más papistas que el propio Papa. Entonces, cuando terminó ese milagro, Jesucristo, los fariseos se reunieron
para complotar, para planear cómo destruir a Jesús. Eso decía el texto. Ahí nos quedamos el domingo pasado. Al saber Jesús este plan malévolo de los fariseos, entonces Mateo sigue contando la historia de Jesús en el versículo 15 del capítulo 12 y dice así: mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí todos y les advirtió que no revelaran quién era él. El profeta Isaías, cuando dijo: mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contentará, oiga su voz. No quebrará la caña que humea hasta que justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Nuestro Dios y Padre, le suplicamos que en su gracia y misericordia bendiga esta palabra suya que hemos leído y que el significado de estas palabras que Mateo ha registrado acerca de Jesús puedan iluminar nuestras mentes, dirigir nuestras vidas y hacer que nuestra fe se profundice más en Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe, en cuyo nombre oramos en esta mañana para que nos dé sabiduría, entendimiento y voluntad para andar según su evangelio. Amén. Bien, hermanos, aquí en este pasaje Mateo presenta a Jesús el Mesías retirándose de la presencia de los fariseos para evitar el cumplimiento de las amenazas de ellos. No porque Jesús era un varón que tenía miedo, no porque Jesús tenía miedo a la muerte, no porque Jesús quería evitar ser asesinado, sino principalmente porque no había llegado la hora. Jesús andaba, pensaba y caminaba conforme a los designios de Dios. Entonces él quería evitar que suceda algo antes del tiempo determinado por Dios. Pero aquí Mateo también nos presenta un contraste. En resumen, aquí tienen ustedes a los fariseos que están planeando matar a Jesús, y sin embargo Jesucristo continúa haciendo obras misericordiosas, obras de bondad, que mostraban públicamente que Dios los había visitado a Galilea en una actitud de bondad, de misericordia y de ofrecer sanidad a todos aquellos que seguían a Jesús y que creían en Él. Este ministerio de Jesús, pacífico, bondadoso, es un ministerio del Mesías de Dios, el Mesías trabajando, actuando, sirviendo conforme al modelo del siervo sufriente de los capítulos 42 al 53 de Isaías. Bien, Mateo ha estructurado este corto pasaje en tres partes. En la primera parte del versículo 15 nos cuenta brevemente que Jesús, entendiendo y conociendo el pensamiento de los fariseos, se retiró de ahí, seguido por una gran multitud, y los sanó a todos. Y en la segunda parte del versículo 15 y todo el versículo 16, Jesús sanó en el camino a todos los que le siguieron y presentaban enfermedades. Y les recomendó, les advirtió que no declararan quién era Él. Y en tercer lugar, los versículos 17 al 21, aquí se describe al Mesías siervo, a Jesucristo, como el cumplimiento de aquel Mesías siervo del cual habló Isaías en el capítulo 42, versículos 1 al 4. Vamos a ir sección por sección.
Primero, Jesús se retiró de la presencia farisea. El texto dice, mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí. Los términos que Mateo utiliza son bien ilustrativos. Simplemente Mateo quiere decir a su público de aquel entonces y también a nosotros hoy, que Jesús sabía todo lo que había en el corazón de los seres humanos. Nadie tenía que contárselo. Juan capítulo 2 habla de lo mismo. Y el término aquí es un término activo, sabiéndolo. En otras palabras, ciertamente conociendo lo que había en la mente de los fariseos, Jesús se apartó de ahí. Y al apartarse de ahí, lo siguió una gran multitud, a quienes obviamente les predicaba el evangelio del reino y a quienes también sanó de toda enfermedad. Y Mateo nos presenta aquí este contraste: un grupo de fariseos planeando cómo matar a Jesús y una gran multitud siendo servida y sanada por Jesús. Mientras los unos planean hacer lo malo, Jesucristo está haciendo lo bueno. Y Mateo quiere que veamos ese cuadro. Los líderes fariseos planeando matar a Jesús, haciendo la voluntad del maligno, y Jesucristo haciendo el bien a las multitudes, haciendo la voluntad del Padre, y presentándolo por lo tanto como aquel siervo que de verdad obró en obediencia a su Padre Dios. Y en la segunda sección, versículo 15, la segunda parte, y el versículo 16 dicen así: y muchos le siguieron y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él. Bueno, esto implica lo siguiente, que la multitud, que por lo menos en la multitud, sí había gente que sabía que Jesús era el Mesías. Durante más de 400 años, entre el último profeta de la Biblia y la venida de Jesús a Israel, no se habían visto milagros. No se había visto un profeta con tal poder que pueda sanar enfermedades incurables. No se había visto un profeta que viva con tanta devoción y piedad ante Dios y con tanto poder desplegado en bondad. En otras palabras, no se había visto encarnada la bondad de Dios en algún hombre que se llamara profeta. Por lo tanto, muchísimos en la multitud claramente se dieron cuenta que este Jesús, que los sanaba y les predicaba acerca de las bondades de Dios, acerca del arrepentimiento y de la fe, se dieron cuenta que este Jesús era el Mesías. Y Jesús les pide que no lo revelen, que no le cuenten a todo el resto. ¿Por qué Jesús tiene que prohibirles revelar que Él era el Mesías? Aquí hay un autor que tiene una cita muy bonita. Dice así: es que Jesús no estaba buscando fama. La exhibición vana, la gloria terrenal y cosas similares no constituían la razón de su encarnación ni de su peregrinación entre los hombres. Esas cosas estaban completamente alejadas de la descripción humilde del siervo de Dios que debiera encarnar el Mesías. Entonces Mateo aquí tiene la intención de contrastar esas interpretaciones populares y esas esperanzas populares de la gente del tiempo de Jesús, que esperaban un Mesías militar poderoso que derribe al imperio de su tiempo, que era Roma, y que desbarate y mate los ejércitos de Roma presentes en el Medio Oriente, y que entonces sea proclamado por las calles como el victorioso
general vencedor de parte de Dios. Ese era el paradigma, el modelo que había en la mente de los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. Ese era el modelo del Mesías. Pero no veían nada de esto en este Mesías. Entonces querían deshacerse de él. En los versículos 17 al 21, que es la tercera parte de esta corta sección, se declara que el Mesías siervo es la esperanza de las naciones. Esto parece casi irrisorio si uno se pondría en los ropajes y zapatos de los fariseos. ¿Cómo este hombre que anda en humildad, que no es capaz de matar a nadie, que no es capaz de insultar, que lo insultan y él responde con palabras hermosas, que planean matarlo y él sigue haciendo obras de bondad? ¿Cómo puede alguien así ser esperanza de las naciones, especialmente las naciones que están en desarreglo, naciones que están turbadas por la inmoralidad y la pobreza y todo lo que pasa en ese mundo de aquel entonces, que dicho de paso no es muy diferente que el de ahora? Las naciones del mundo se muerden entre ellas. Solamente escuchen los debates en la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, el imperio ruso despedaza y mata centenares de ucranianos y viceversa. Y eso es la guerra que más se propaga en el mundo, pero hay otras guerras que están en camino en este mundo, en África, en Sudán, en el lejano Oriente, Irán y sus aliados. Es decir, tenemos un mundo muy convulsionado. Nuestro propio país, vivimos una sociedad convulsionada, se despedaza por todo lado. La inmoralidad se hace incontrolable, la delincuencia pareciera incontrolable, a tal punto que algunos sarcásticamente dicen: ¿cómo pues nuestras leyes peruanas van a combatir la delincuencia cuando los delincuentes son los que hacen las leyes en el Congreso de la República? O sea, la sociedad de hoy no está mejor que la de antes. Y no nos vayamos a engañar. Mientras la mayor parte de seres humanos no rindamos nuestras vidas a Cristo, el Hijo de Dios, el que puede lavar y perdonar pecados, el que puede mejorar nuestro estatus interno, mientras eso no suceda, todas las manifestaciones de los seres humanos van a ser de maldad de una u otra forma. Es tan simple como eso y es tan complicado como eso, porque sabemos que es muy difícil que el ser humano orgulloso, que se cree patrón de sí mismo, que se cree su propio jefe, que se cree que tiene la llave maestra de abrir las cosas buenas, internas, que están ahí, listas para que alguien con ciertas palabras pueda hacerlas salir a flote, y entonces tendremos hombres con rostros angelicales. Así predica la psicología llamada positiva. Por siglos tenemos ese discurso. Pero no funciona así en la realidad. Y ustedes son conscientes de eso, ¿verdad? Usted se levanta temprano, ora a Dios y dice: Señor, hoy quiero ser un triunfador para Cristo. Hoy voy a combatir con el pecado hasta la sangre. Y más tarde llora el niño y le viene la rabia. El vecino pone basura junto a su puerta y usted se llena de quiere vengarse en ese momento. Si Cristo y el Espíritu de Dios no controlan
todas nuestras fuerzas interiores. Nosotros no podemos cambiar por nuestra propia fuerza, necesitamos una fuerza exterior, potente. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que estuvo en la creación, supervisando la creación, sosteniéndola, controlando todas las fuerzas atómicas, nucleares que hay en la creación. Ese Espíritu de Dios sí nos puede transformar, nos puede cambiar de personas malignas en personas buenas, o por lo menos en personas que puedan controlar en parte ese propio carácter que a veces pensamos que es demasiado complicado. Muy bien, entonces en esta parte Mateo dice que la manera como Cristo ejerció su ministerio, la manera como Cristo, siervo de Dios, realizó la voluntad de Dios, sanando, curando, predicando el bien, con esa inmensa humildad, aunque tenía pleno poder. Miren, recuerden que Él hizo calmar el mar. Recuerden que echó a 2000 demonios de una persona y los mandó a los cerdos y se precipitaron en el mar. Recuerden que Él hizo resucitar a una niña desde la muerte. O sea, Jesús era un hijo, o el Hijo de Dios, amado de Dios, dotado de inmensos poderes sobre la creación. Sabiendo que los fariseos querían destruirlo, Jesús podría haber usado todo ese poder y dejar mudos, incapacitados, no solamente a los fariseos, sino al propio poder militar imperante de su tiempo. Podía hacerlo Jesús, pero Mateo no lo presenta así. Lo presenta casi como a un varón temeroso. Los fariseos están molestos hasta lo máximo de su cólera, que quieren matarlo. Y Jesús no responde con rabia, simplemente se va a otro lugar. Y eso había enseñado a sus discípulos en capítulos anteriores. Le dijo: miren, ustedes van a ser perseguidos, y cuando los persigan en una ciudad, váyanse a otra ciudad. Aquí Jesús les da esa lección práctica. Están queriendo tomarlo prisionero y matarlo antes que se cumpla la hora, y Jesús se va a otro lugar. Y en el camino no está ocioso, sana a todos los que estaban enfermos y les dice: no declaren quién soy yo. Este ministerio pacífico, silencioso, expresando en la práctica la bondad de Dios, sin querer publicidad, ni aclamación, ni aplausos. Este ministerio silencioso, o efectivo y obediente a Dios, dice Mateo, estaba profetizado por Isaías. Y así profetizó Isaías: miren, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. Bueno, es interesante que esta actitud de Jesús en el desempeño de su servicio a Dios esté siendo llevado a cabo en Galilea, en esta etapa primera. Porque Galilea era llamada Galilea de los gentiles, es decir, Galilea de las naciones. Recuerden que les había mencionado que a través de Galilea pasaba una carretera que se iba desde occidente hasta el oriente. Entonces Galilea era una región cosmopolita. Habían personas viviendo ahí de diferentes nacionalidades, no solamente habían judíos. Y Jesús escogió esa región para empezar su ministerio, como una manera
seminal, inicial, de decir que aunque su misión principal estaba dedicada a los judíos, sin embargo, en su mente y en su tarea misionera estaban también los gentiles, los que no eran judíos. Y por eso el texto dice, mi siervo, a quien he escogido, es otra manera de decir ungido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. ¿En qué sentido Jesús proclama justicia a las naciones? Cuando la Biblia habla sobre él pondré mi espíritu, es una frase del Antiguo Testamento que significa que esa persona ha sido tomada por Dios como una persona especial y le da poderes especiales para ejecutar todo lo que Dios quiere que esa persona haga. Así fue con los profetas y así es como Jesús vino a esta tierra como profeta, como rey, pero el desempeño de su ministerio profético y real lo hace en forma de siervo. No nos tiene que impresionar que entre las varias teorías de liderazgo que nos proponen los libros de administración moderna, hay una de los estilos de liderazgo llamado el liderazgo a través del servicio. Y algunos jefes, de alguna forma, tratan de emular que son jefes, pero que lo hacen mediante el servicio, se ponen al servicio de los demás. En el Perú también hay esta teoría, pero se ha quedado solamente en teoría. No funciona así en la práctica real. En algunos países europeos sí que funciona bien así. Recuerdo una vez que empezando a aprender el idioma inglés en la ciudad de Edimburgo, me matriculé en la Universidad de Edimburgo, en un instituto especializado de lingüística. Y ahí pues estudiaban alemanes, españoles, peruanos, gente de Bangladesh, de Pakistán y de varios lugares del mundo. Y un día llegó un jovencito, yo tenía en ese tiempo 35 años, llegó un jovencito como de 30 años, quizás 28, de barbita media amarilla, pelito medio amarillo, era de origen irlandés, y se sentó a mi lado, mientras yo balbuceaba algunas palabras de inglés, y él comenzó a tomar notas, me miraba de rato en rato, ahí estaba tranquilo él. Yo pensé era otro aprendiz como yo, no sabía que era británico. Terminó la clase y esa era la última clase de la tercera semana, de las 3 primeras semanas de mi entrenamiento en inglés. Y al final me tocó con el dedo en el hombro y me dice, quédese un rato conmigo. Cuando todos salieron, ya le digo, muchas gracias. Y le pregunté cómo se llamaba y me dijo, bueno, yo soy el director del instituto. Y he venido aquí para observarte porque tu institución me ha pedido que te evalúe en forma directa. Entonces estoy aquí a tu servicio para ver qué puedo hacer por ti, pero primero déjame decirte mi evaluación. Mi evaluación es que pases al siguiente nivel y búscame en mi oficina, cualquier duda o problema que tengas me avisas, estoy a tu servicio. Para mí fue un choque inmenso. Uno en el Perú que está acostumbrado lamentablemente a acercarse a una oficina y hay que hacer la venia, la persona que está ahí pagada por nosotros, pero asume el papel de grande y que yo tengo que rogar y etcétera, etcétera. Encontrar esa actitud para mí fue un baño de sorpresa. Ya se practicaba en ese tiempo en la Gran Bretaña esta idea del líder siervo.
Y entonces yo le rogué, le dije, ¿me podría, por favor, permitir quedarme 3 semanas más en este curso? Y ahí le salió lo del jefe ya. Me dice, Alonso, yo soy el director, yo he dicho que vas al siguiente nivel, y al siguiente nivel irás. Interesante. Pero esas actitudes de servicio no son comunes en nuestro medio. ¿O sí? De repente mi experiencia es distinta a la de ustedes. Así sucede, ¿no? Eso de líder siervo es un cuento todavía en nuestro medio. Hay algunos pequeños sectores donde usted de vez en cuando encuentra eso. Muy bien, entonces Jesús aquí es el Mesías. El Mesías es el enviado de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, el Mesías, es el Hijo, tiene divinidad, es Dios, tiene poder, es Rey. Pero aquí vino en esta actitud. No contenderá, o sea, no peleará, no será un hombre de guerra, ni clamará, no se pondrá a llorar en las calles porque no le hacen caso. Ni habrá quien en las calles oiga su voz. No tendrá una portátil y gente corriendo a su lado, gritando, aquí viene el Rey, el Mesías, miren, este es el que esperábamos. No pasará eso, y no pasó así. Y luego lo presenta en la otra faceta. O sea, no será un militar con todo un séquito de tanques de guerra, como Vladimir Putin o como cualquier otro líder, dictador que se presente en el mundo. No quebrará la caña quebrada. Caña cascada significa un carrizo que está doblado a punto de hacerse pedazos. Esa es la idea de caña cascada. Ni apagará la mecha que humea. Es la idea de una lamparita que tiene poco aceite y que está ya con nosotros decimos en el Perú, con una candelita que ya se apaga. Y solamente hace con la mano así y se apaga. Todo esto significa que Jesucristo, el Rey del universo, enviado como Jesús en su desempeño ministerial en la tierra, estuvo lleno de humildad y de bondad hacia los más débiles. No quebrará caña cascada, no apagará el pabilo que a las justas humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Entonces, por esa razón, Jesús y su modelo mesiánico de ministerio no calzaba en la mente farisea. Y a veces nosotros tenemos esa idea de los líderes. Pensamos que los líderes son grandes personajes, casi como que no fueran humanos. Y a veces tenemos esa concepción errónea, incluso de los pastores. Varias anécdotas me han pasado en diferentes lugares del Perú y de América Latina. Una vez me dice alguien en Colombia, ¿usted es Alonso Ramírez? Yo, sí, hermano, yo soy. ¿Usted es ese nombre que aparece en varios libros que han sido publicados? Sí. Ah, me dice, ¿no? Pero decepcionados, ¿no? Me imagino que pensaban que es un hombre de 1,90 m de altura, de 200 kilos y de pelo amarillo y de barba rubia, ¿no? Y ven a un indio parado frente a ellos y se decepcionan. Así pasaba a los fariseos.
Pensaba en un guerrero famoso, con esa lanza de David que heredó de Goliat, y con esa espada que heredó de David, el padre de Jesús, y que venga y que vuele cabezas de los capitanes y centuriones militares de Roma. Pero alguien dijo unas palabras muy bonitas. Dice, el plan del Padre no era derramar sangre romana, sino la sangre de su Hijo. Porque únicamente la sangre de su Hijo podía limpiar los pecados de la humanidad y abrir el camino al cielo a los seres humanos. Para eso vino Jesús. Y termina Mateo diciendo, y en su nombre pondrá a las naciones su esperanza. Esto nos muestra hacia la cruz. Recuerden cuando Cristo agonizaba en la cruz. Y ahí un soldado romano coge una lanza y lo traspasa por el lado de las costillas de Jesús. Jesús ya estaba muerto y salió sangre y agua de los costados de Jesús. Y este soldado romano y otros que vieron ese triste espectáculo se compungieron, o sea, se arrepintieron de corazón y dijeron, este era verdaderamente Hijo de Dios. Lo dijo soldado romano y personas que estaban ahí presentes. Y después que Cristo resucitó, los apóstoles empezaron a predicar este evangelio, diciendo, miren, este Jesús que fue matado por los judíos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y después de ese mensaje, la gente se sintió mal de haber consentido en que asesinaran a Jesús en la cruz. Y muchísima gente le preguntó a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, empoderado por el Espíritu de Dios, les dijo, arrepiéntase cada uno de sus pecados y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados, porque para ustedes y para vuestros niños de pechos es la promesa. Y en aquel día, más de 3,000 se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo. Cristo es la esperanza de las naciones. Un famoso filósofo escocés llamado Juan Mackay, que fue profesor de metafísica en la Universidad de San Marcos, allá por los años 20. Él dijo algo que me impactó muchísimo. Dijo así, en ese tiempo gobernaba el Perú Augusto B. Leguía, durante el oncenio que se llama, un gran dictador, por 11 años en el poder. Sus hijos estudiaron en el Colegio San Andrés, donde Juan Mackay era también director. Y Juan Mackay veía el desastre del Perú. Y él decía, en el trono del Perú tiene su asiento el propio Satanás, por la debacle moral que vivía el país. Y eso no ha cambiado mucho el día de hoy. Hemos visto cómo 2 presidentes cruzan palabras diciendo, tú eres la asesina. Y ella dice, no, tú eres el asesino. Han escuchado eso en estos días, ¿no? Eso evoca una debacle moral. Significa que el ser humano peruano le cuesta aceptar su responsabilidad personal y moral.
Cuando llegamos a eso, significa que hay una debacle general en nuestro país. Y Juan Amacay decía, y él emulaba mucho al pensamiento de González Prada. González Prada escribió un famoso tratado en el Perú que se llama Horas de Lucha. Y él decía algo así: el Perú es un país enfermo. Donde quiera que le pongas el dedo, brota la pus. Y Juan Amacay decía, la razón por que el Perú vive así es porque por siglos se le ha predicado a un Cristo español. ¿Qué quería decir Juan Amacay con esto? La España que llegó a conquistar el Perú en ese tiempo, vino con la espada y con la cruz. Ellos tenían sus propios ídolos y sin embargo perseguían a los ídolos de los indios. Y los indios decían esto en sus propias palabras: ¿por qué persiguen a nuestras imágenes? Ellos también tienen imágenes. Y en su famoso ensayo sobre el factor religioso, José Carlos Mariátegui dijo algo muy verdadero, polemizando contra Andrés García Belaúnde, que pensaba que el Perú era un país cristiano. Y Mariátegui, observando la realidad especialmente del sur, dijo falso. Es cierto que en lo externo el indio peruano confiesa a Dios, pero su alma permanece pagana. Y así es el Perú de hoy. Un Perú, en general, de alma pagana. 3 ejemplos que demuestran esto. Primero, el día del Señor, frente a la ley peruana, no vale nada. A ese día del Señor que el pueblo debe estar adorando a Dios, le ponen el día del cuy, de la gallina, o del papá, o día de la mamá. No se inmutan en intentar imponerle a Dios la voluntad de una cultura degradante de este país. Alma pagana. Externamente religiosos, pero internamente paganos. ¿Qué tienda está cerrada en el día del Señor en nuestro país? No, ahora la moda del empresario emprendedor y exitoso es: aquí servimos entre comillas, significa aquí te saco tu plata 24/7, ¿verdad? El día del Señor no cuenta. Entonces Juan Amacay, viendo todo eso, y en ese tiempo era menos que ahora, dijo así: la debacle moral, política y social y religiosa de América del Sur es que no ha tenido un encuentro verdadero con el Cristo verdadero. Y para él el Cristo español era el Cristo que estaba crucificado al frente de los altares de las iglesias. Un Cristo con la cabeza a un costado, muerto, ensangrentado, digno de misericordia. Ese Cristo, dice él, nos los trajeron desde España. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia vive, reina, es Señor de señores, tiene demandas sobre nosotros, quiere que le entreguemos nuestro pensamiento, nuestra vida, para que nuestra conducta refleje la conducta de un hijo de Dios. Ese es el Cristo de la Biblia. No está muerto. No es el Cristo que hay que sacarlo cada octubre a pasear con trapos morados encima. Ese no es el Cristo de la Biblia.
Y con ese Cristo, el Perú no ha tenido un encuentro verdadero. Eso explica la gran debacle moral de nuestra patria. Quiere el Señor que nosotros aquí sigamos a este Cristo, bondadoso, misericordioso, pero hoy Rey de Reyes y Señor de Señores, que demanda que nos apeguemos a Él, que declaremos nuestra fe en Él, que conozcamos su Evangelio y que lo obedezcamos. Que el Señor bendiga esta meditación en su palabra.